Nos encontramos el día de hoy con Angelita Sansón, quien es una persona que se ha dedicado durante muchos años a la promoción de lectura, sobre todo en el área infantil y juvenil. Angelita, cuéntanos tu trayectoria profesional, sobre todo lo relacionado con la lectura. Muchas gracias. Bueno, yo inicié a hacer promoción de lectura en un tiempo en el que no se hablaba todavía de promoción de lectura, entrando a las bibliotecas infantiles, indagando por mi afición a la literatura y mi interés en profundizar un poco la visión de la literatura infantil. Entonces, en ese proceso conocí interesantes bibliotecas como la de aquí del Banco de la República, y me fui a Cali, en donde tuve la oportunidad de trabajar con la biblioteca infantil de Confandi, y bueno, empezaba en ese entonces a hablarse del fomento de la lectura, de la promoción de lectura, y pues para mí fue una oportunidad grandiosa, muy significativa, el saber que la literatura infantil y que el uso del libro podría ser algo más allá de un gusto personal, que podría ir más allá de un gusto personal, digamos, de una pasión estética por la literatura y de conocer autores. Entendí en ese proceso de aquella biblioteca a entender que el libro me podía abrir unas dimensiones muy bonitas a nivel social, a nivel, sí, de conectarme con los otros, particularmente con los niños, ¿no? Entonces fue entrar a ver el libro como un puente para llegar a los demás, para oírlos, para ver qué podía pasar también con esa idea del autor, no solo en mí, sino también en los otros. Y así empecé a hacer la hoy famosa lectura en voz alta, ¿no? Que es esa oportunidad de ofrecer la voz, a través de la voz de uno, la voz de un autor, a un grupo de personas o a un ser que no sea solamente uno. La lectura en voz alta, la lectura compartida. Y bueno, ese es como como inicié, empezar a compartir básicamente libros que a mí me gustaban mucho. Entonces sí, es como encontrar una resonancia, encontrar una identificación compartida con otras personas, y poco a poco también, no solo con los niños, sino también con adultos interesados en conocer el libro más allá de las aulas académicas, ¿sí? Más allá de los compromisos académicos, que realmente eso es lo que me ha movido, porque cuando uno ama algo, pues le haya mucho más sentido en la medida en que lo puede compartir, o en la medida en que eso se le convierte como un lenguaje y que te conecta con otras personas, con otros mundos, con otros tiempos. Conocer otras personas también interesadas en el libro infantil y en la literatura como una posibilidad también de autoconocimiento, ¿no? De saber todo lo que puede estar acá, y que un pequeño libro le hace recordar a uno todo lo que está ahí, y que hay otros seres en el mundo parecidos a uno que también lo pueden estar queriendo a uno. Entonces pues eso me dio mucha fuerza para que se me fuera para irlo convirtiendo en un oficio de vida, ¿sí? Una forma de vida. Sí, la promoción de lectura me empezó a comprometer mucho, y estoy hablando más o menos de unos 25 años atrás, antes de decidirme a estudiar literatura, porque había estado en otros campos, indagando en otras carreras, y decidí estudiar literatura, y bueno, sí, creo que eso siempre estuvo muy, muy de la mano, ¿no? La literatura y la promoción de la lectura son un mismo campo. Angelita, nosotros estamos realizando un trabajo de investigación que consiste en el fortalecimiento de la lectura comprensiva
a través de estrategias musicales y pictóricas, valorando la diversidad. Tú, desde tu experiencia, ¿cómo considerarías que debe un joven entre los 11 y los 14 años, que es los jóvenes con que vamos a trabajar nosotros el proyecto, cómo debería relacionarse un joven de estas edades con la lectura? O sea, ¿cuál debería ser su forma de acercarse, de asumirla, de vivirla? ¿Qué deberíamos nosotros propiciar como maestros a nuestros jóvenes respecto a la lectura? Hay muchas preguntas, Mili, muchas. Es parte de mi preocupación y de mi compromiso crear nuevos lectores, ayudar a que se creen nuevos lectores, y con mucho énfasis en los adolescentes y jóvenes hay que hacer muchas cosas hoy en día para que ellos tengan una visión más significativa de lo que es el libro y la lectura, ¿sí? Yo pienso que el compromiso de la escuela es muy grande, del sistema educativo es muy grande para propiciar cambios, pero también hay que pensar en un triángulo que lo conforma la familia, la escuela y la biblioteca. Pasto, por ejemplo, es una ciudad que ha carecido enormemente de espacios para el fomento de la lectura, de bibliotecas. Tiene una excelente biblioteca, pero ahora tiene 2. Pero eso sigue siendo muy poco, porque la ciudad se extiende y los lectores por ahí son potenciales, todos estamos en proceso de serlo, y no hay espacios a donde acudir suficientes, no hay estrategias de motivación suficientes para convocar al potencial lector. Entonces, ese triángulo, mientras la biblioteca toma más fuerza y cumple más hondamente su función, la familia y la escuela tienen que hacerlo. Tenemos que hacerlo desde la familia, tenemos que hacerlo desde la escuela. Entonces, el tema de la familia pues es un tema grandísimo y puede ser para otro espacio. La escuela tiene, yo creo que el compromiso de transformar la visión de la lectura. Si hay algo que impide la formación de un verdadero lector, es la evaluación. No la evaluación en general, yo pienso que nosotros podríamos ser muy creativos descubriendo maneras de evaluar que sean, digamos, también, sí, que sean creativas y que sean pensadas en el ser, ¿sí? Que no midamos tanto, que sintamos también a la otra persona en su proceso de posible lector, de ser un posible lector, o más bien de cualificarse como lector, porque ese es otro punto sobre el que me interesa y me compete hablar. Es que la lectura es un término mucho más amplio, como les comentaba hace un ratito, que la decodificación de un texto. Y en este momento de la historia, digamos, cultural en nuestro país y en varios países, ya no se habla de lectura, sino de lecturas, ¿cierto? Entonces, tú lees tu partitura, nos leemos la mirada, interpretamos lo que vemos y en esa medida, y lo que oímos y sentimos, y en esa medida somos lectores no solo de textos escritos, ¿sí? Entonces somos lectores en la medida en que asimilamos, interpretamos, expresamos, y eso la escuela todavía está demorada en asimilarlo, ¿sí? Cabalmente, porque el índice de lectura es crítico, los índices de lectura son críticos, de escritura, de producción de texto también, pero seguimos pegados a analizar textos literarios cuando la literatura debe verse como un arte, y es muy subjetiva la interpretación de un arte, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el profesor califica la interpretación de un texto literario? Yo me atrevo a decir que mata un deseo lector. Y yo también fui estudiante,
Y yo me acuerdo lo estéril que fueron las tareas de literatura, cuando uno realmente lo que recuerda es esas lecturas que hizo por allá escondidas, o en la casa, o en la cama, o por ahí con los libros que de pronto se recomendó entre amigas, entre compañeras, más que todos esos textos que a uno le tocaba maciar, pero con los que acá en el corazón no pasó mucho, pasó poco, porque el propósito de eso era cumplir con una tarea. Y los niños, sobre todo los chicos de la edad que les inquieta a ustedes, que con los que están ahorita comprometidos en su trabajo, pues son adolescentes, ¿no? Entonces en la adolescencia hay tantos cambios a todo nivel, como todos sabemos. Biológicamente, fisiológicamente los jovencitos no están para sentarse a leer un texto largo y denso. Sobre todo, y es otro tema de tener en cuenta, otro aspecto de tener en cuenta, si no han tenido un suficiente proceso lector, ¿sí? Entonces ahí es donde yo veo la dificultad, que pueden tener 11 o 14 años, pero ¿cuál es su verdadera edad lectora? ¿Sí? Entonces, si nos encontramos con un grupo de 11 o 14 años, con un niño, con una niña de esa edad, cuya familia tiene a alguien lector, esa niña tiene un referente de un abuelo, de un papá lector de la prensa, que tuvo el hábito de comprar, de inquietarse por un buen periódico y por seguir, o un lector de novela, o un lector de ciencia ficción, o un lector de libros científicos, que es tan válido toda la diversidad ahí, ¿no? Entonces, ese proceso lector de esa niña, de todas maneras va a ser diferente al de su compañera en cuya familia no hubo nadie nunca que le regaló un libro, que le prestó un libro, que le recomendó, que habló de un autor, o a quien la niña pudo haber visto leyendo en casa, ¿no? Mucho menos cuando estos niños no han tenido quien les lea algo con cariño, que es donde se siembra ese gusto lector. Eso no se lo borra el tiempo a uno. Cuando alguien lo ha cargado, o lo ha abrazado, o le ha regalado una lectura, es decir, lo ha acompañado, eso no se borra, uno queda con eso. De pronto no es lector literario, pero en uno tiene el libro ya un valor diferente. Entonces yo hablo mucho de eso, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de la edad lectora, del proceso lector que ha tenido la persona. Entonces ahí la escuela cae en un error muy grave, porque son por ejemplo, ¿no? Entonces son los niños de sexto grado, entonces tienen que leerse este libro. Y entonces el señor de la editorial le dijo a la profesora, este es el libro para los de 11, 12, 13 años, desconociendo que entre los 30 estudiantes, porque más o menos ese es el promedio, de 30 para arriba, hay 1000 edades lectoras. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué debemos hacer ahí? Ofrecer una gama diversa a los muchachos. La biblioteca escolar tiene que mejorar. La biblioteca escolar debe ser un refugio para los estudiantes, un lugar amado donde encuentran diversidad, donde encuentran un abanico de identificaciones, que no tengo ganas de leer hoy de esto, pero puedo leer de esto. Ay, anoche me vi una película de elefantes, hoy me gustaría ver un libro sobre ese tema, pero si el otro quiere otra cosa, la biblioteca tiene esa virtud, y esa es la magia de una biblioteca, que ofrece para todos, de una biblioteca en óptimas condiciones y en óptimo funcionamiento, ¿no? Que no sucede con la biblioteca escolar. Ahorita hay un enorme compromiso del Ministerio de Educación a través del Eres mi Cuento, del Plan Nacional de Lectura y Escritura, por mejorar la visión y la misión de la biblioteca escolar. Hay recursos, hay propósitos, y esperemos que sí empiecen a pasar cosas, porque las bibliotecas ya no pueden estar ahí como almacenadoras de libros, ni el bibliotecario como guardador de libros, no. Porque es que el libro tenemos que verlo también como el objeto cultural, el objeto que me despierta ganas de algo, un deseo, que me recuerda cosas, con el cual me identifico, que a nivel personal tienen que pasar cosas en los muchachos. Entonces, mostrarles diversidad, mostrarles variedad, mostrarles que el libro, miren, con los estudiantes
de bachillerato con los que hemos podido tener contacto nosotros, siempre hemos tenido la experiencia de que ellos disfrutan muchísimo el libro infantil. Pero entonces los profesores se preocupan porque, ay, pero es que ya está en tal grado y todavía quiere leer, pero es que a los 6 y 7 años no leyó suficientes cuentos infantiles. Esa etapa no la vivieron, ¿sí? Entonces, si todavía quiere leer Guillermo Ratón de Biblioteca, dejémoslo que lea Guillermo Ratón de Biblioteca porque es su ser, porque la lectura es de alguna manera es algo muy íntimo, es muy íntimo, entonces es personal, hay que dejarlo que crezca, ¿sí? A la medida de su propio ritmo, de su proceso. Entonces los profesores sí necesitan tranquilizarse mucho en cuanto a que la edad cronológica debe medir la edad lectora, de alguna manera. Eso no, definitivamente no, porque miren, uno ya tan viejito y yo sigo disfrutando los cuentos de hadas así ya mucho, y como dicen tantas personas que saben tanto, lo han dicho, entre ellas pues a quien recuerdo mucho es a Borges, la verdadera lectura es la relectura. En la segunda leída de un texto es donde uno de verdad lo empieza a entender y a ahondar más. Entonces con los niños pasa mucho eso, y de pronto con los de grados esto todavía pasa eso, que quieren leer lo mismo varias veces. Entonces los profesores lo han hecho de frente nuestro, o sea, porque no saben que ahí hay un error, lo hacen con la mejor intención del mundo, pero para nosotros sí es un error como promotores de lectura, en decirles a los chicos, ese libro otra vez no, el mismo libro no, siempre quieres el mismo, por favor, o sea, si lo repites porque le gusta, ¿sí? Hasta que ya lo leyó lo suficientemente, entonces de pronto ya no quiere leer Guillermo Ratón de Biblioteca, pero va a querer algo más del mismo autor, o algo más de ratones, si se trata de un niño pequeño. Es como respetarnos mucho el proceso personal, ¿sí? Porque pues uno deja de montar bicicleta cuando ya sació esa gana de montar bicicleta. Entonces, mientras tanto, pues uno lo quiere experimentar, entonces el mismo libro o el mismo tema, yo me he encontrado con madres de familia, padres, profesores, que lo ven como algo negativo, y no debe ser así, o sea, el libro debe disfrutarse. O sea, ¿qué recomendación se haría para los niños de sexto? ¿Qué lecturas serían apropiadas? ¿Cómo debería interactuar el docente con los chicos de sexto? A ver, con los chicos de sexto que más o menos son de 11 a 14 años, que están en plena adolescencia, primero, profes, y regresémonos un poquito, nosotros como adultos, formadores, debemos volvernos lectores del libro juvenil, si trabajamos con jóvenes, del libro infantil, si trabajamos con niños. Yo pienso que los profesores son lectores, de hecho, pero si trabajan con niños, por favor conozcan los libros que hay para niños, y si trabajan con adolescentes, conozcamos lo que hay para adolescentes. Por temáticas generales, lo que les gusta a los que empiezan a crecer es lo romántico, les fascinan los poemas de amor, les encantan. No nos podemos meter con novelas largas porque mentalmente no tienen un hábito todavía para leer textos largos, entonces el cansancio lo asimilan con el que no les gusta, y de pronto no es que no les gusta, sino que están cansaditos, y como se les pide informe ahí mismo qué pasó ahí, entonces ya eso significa no me gusta, eso significa que harto. Entonces textos cortos, o sea, amor sí, historias de amor, buscarles eso, indagar en eso. Leyendas, mitos y leyendas para todas las edades, grandecitas. Y mucho juego, por ejemplo, adivinanzas a todas las edades, para todas las edades, infalible, les gusta, porque hay un juego en eso, entonces eso desmitifica la idea de tedio, de que es harto la lectura. Entonces no, es algo que nos comunica, que nos hace pasar un rato chévere, pero como les digo, primero que todo indaguemos como profesores más, ¿qué hay?
ir a la biblioteca, ahorita con estos medios virtuales recomendados de tal y de tal editorial para tales edades. Y primero, antes de recomendar un libro, así como primero leerlo y saber si a uno no le gusta, uno no puede mentir recomendando. Ser honesto. Ser muy honesto, muy honesto. Y pues no podemos dejarnos guiar solo por las recomendaciones de las editoriales para el plan lector, porque hay muchas cosas en las que se ha equivocado mucho el proceso educativo. Angelita, y en el caso específico, ¿tú conoces el contexto de Huesaquillo? Nuestros niños de 6, vienen muchos del Popular. Justo este curso con el que estamos trabajando son del Popular los más tremendos. O sea, niños con unas problemáticas personales, psicosociales duras. Entonces, dentro de tu experiencia, ¿cuál te parece a ti que es el procedimiento más apto para empezar a motivarlos a ellos en cuanto a la lectura? O sea, ¿qué dinámicas o qué estrategias nos podrían servir en estos casos que, como tú dices, no vienen con una edad lectora equivalente a la edad cronológica? De alguna manera es abordarlos como chiquitos, pero como a ellos no les gusta verse chiquitos ni que los vean chiquitos, entonces hay que indagar mucho en autores, como les digo, y hay autores que trabajan el libro infantil juvenil con una inteligencia que nunca nos falta aquí al Señor, por ejemplo, pero como él hay otros, pero es que es lo que casi en quien no podemos dejar de pensar y recomendar, que es este autor que se llama Anthony Brown. ¿Sí? Entonces Anthony Brown, ¿qué hace? Hace libros súper inteligentes, a nuestro modo de ver, a mi modo de ver, porque toca temas de educación en valores, por ejemplo, pero no está en la lección, ¿sí? Sino que está desde metáforas, desde ilustraciones maravillosas. Entonces son textos, como ustedes pueden ver, súper cortos, pero están diciendo mucho, ¿sí? Entonces son libros que no les cansan porque ellos en su proceso no tienen todavía, no hablemos de capacidad, sino que no tienen hábito para leer textos más largos, ¿sí? Entonces conocer a Anthony Brown es una solución infalible, es buenísimo, tiene muchos textos, así como lo de Anthony Brown. ¿Por qué? Porque los temas son muy bien abordados y son universales, son de interés universal, el uso. La ilustración a los chicos de hoy en día les llama mucho la atención, la imagen cuenta mucho, y aquí hay un trabajo de imagen en donde ellos interpretan desde la imagen también, ¿sí? Entonces esto les llama la atención y les dan ganas de leerlo, de recomendarlo, de mostrarlo, vení, se los ve a ellos diciendo, mira, ¿sí? Entonces eso es lo bonito, que con el libro pasa algo. Y como les decía, mucho juego, leerles a ellos, leerles con gracia, leerles con ganas, no mandarlos a leer. Por la favor. lectura en voz alta entonces sería como una forma muy motivante de comenzar ese acercamiento. Sí, primero nosotros conozcamos libros, vamos a ir como así con las pastillitas, volvámonos lectores de lo que nuestros chicos necesitan, ¿sí? Por la edad, ¿sí? Indaguemos, enamorémonos de esos libros, porque la verdad hay muchas cosas interesantísimas en estas ofertas. Segundo, nosotros ofrezcamos la lectura, regalémosla, preparémosla. Es necesario leer un libro antes de leérselo a un grupo. Y cuando hagamos esa lectura en voz alta, compartida, sintamos que eso es un acto afectivo, porque lo es. Porque uno ahí entrega mucho cuando uno lee un libro, y como es un libro que a uno le gusta, de hecho es una ofrenda, ¿sí? Es algo que uno quiere regalar, compartir. Y dos cositas, ¿no? Conocer los libros, regalárselos, no mandarlos a leer, tener libros en el aula. Hay que tener libros en el aula porque está el tablero, porque está en muchas partes ya el computador, que haya un rinconcito de lectura. No es tan difícil hacerlo, esto fue súper económico, es una tablillita o es un maletín, que ellos sepan que si se cansaron o ya terminaron la tarea, la lectura es una posibilidad recreativa, que es descanso. Que si quieren ojear, que ojeen. He visto, todavía hay personas que los regañan porque ojean. No, ojear es parte de eso. Poco a poco se van a demorar, hasta quedar más. ¿Sí? O sea, perdón.
O sea que es muy importante, sería muy importante de que se estableciera un aula dedicada solamente a lo que es lectura, Lectura ¿cierto? lúdica, llamémoslo así. Un aula lúdica de, no sé si se le puede llamar del lenguaje, porque en grado sexto o en secundaria sabemos que un docente pasa de curso en curso en diferentes aulas. O sea, tendríamos que llamar un aula taller para lectura. Genial. Sería lindísimo, o sea, en Buena muchas idea. partes eso da resultado con la biblioteca. Cuando el bibliotecario ya se ha dejado tocar por el bichito del amor a la lectura, entonces organiza un rinconcito en donde no solo es ir a la biblioteca a hacer tareas, sino sentarse, que haya un tapete, unos cojines, en donde poder disfrutar del libro. Cuando no hay biblioteca, entonces puede ser un aula o en el mismo salón de clase adaptar el profesor si puede físicamente, pues por lo general se puede, ¿no? Buscando para que tengan acceso, o sea, es permitirles el acceso a buenos libros, ¿no? Hay que tener muy claro eso también, que realmente hay muchos libros que son muy densos, que no son agradables a nivel visual, que se maltratan, que tienen la letra chiquitita, muchos niños dejan de leer y son problemas de visión, de vista, que se detectan muy tarde y resulta que era por eso que no quería leer, no era porque no le gustara. Todas estas propuestas editoriales de hoy contemporáneas tienen ya esa preocupación de trabajar un tipo de letra grande porque el cansancio visual afecta mucho la concentración y de hecho las ganas. Entonces, sí, ahí son como pildoritas, o sea, leerles, conocer lo que hay para ellos, conseguir libros. La biblioteca del Banco de la República, creo que la biblioteca municipal de los surorientales también está en posibilidades de prestar maletas grandes. Nosotros prestamos maletas chiquitas para que el profe tenga en su aula buenos libros. Eso es fundamental. Y bueno, y temas, lo que yo les decía, lo romántico, los temas de amor. Nosotros tuvimos una experiencia muy bella en el Santo Ángel con chicos de esa problemática social tan grave de comportamiento que han vivido estos niños, y leer con ellos pues fue toda una experiencia a nivel social interesante, y estaban felices escuchando lo que les leíamos, mirando los libros, y lo más conmovedor, copiando poemas de amor. Ellos nos pedían cómo copiar, sí, porque pues el amor es universal y es algo que no lo podemos dejar de lado nunca. La aventura, los clásicos. Ahora, en los clásicos, ¿qué pasa? Que uno ama a veces muchos clásicos, pero ya esos formatos, muy pocos niños de hoy en día tienen el hábito de lectura para poderse leer un Quijote de la Mancha. Quijote de la Mancha, que no, pues ni antes era fácil para nosotros, pero bueno, un Tom Sawyer, un Robin Hood como original, ¿no? Entonces hay unas propuestas de adaptación, unas muy malitas y otras que valen la pena conocerlas, y se les puede hacer conocer clásicos en cómic. Por aquí tenemos algunos, por ahí hay cómic, o evitar el resumen, más bien son adaptaciones gráficas interesantes. Angelita, desde la pintura y desde la música, ¿qué estrategias conoces tú que puedan ayudar a promocionar la lectura? Con estas edades, a ver, pocas, conozco pocas, pero hay muchas cosas por hacerse, ¿no? Con la música, yo creo que es hacerles oír a los chicos lo que ellos están oyendo con otra disposición. No oír por oír, digamos, el famoso reggaetón. ¿Qué más están oyendo ahorita? Sí, es bachata. Bachata. El rap, pues que tiene textos tan interesantes, ¿no? Pues algunos o muchos son interesantes. Entonces, detenerse un poco más a oír, a escuchar eso que a veces uno se mecaniza, y los jovencitos se mecanizan a oír. Entonces, la música de ellos, o sea, es leer lo de ellos, lo que a ellos les interesa. Y desde ahí ya de pronto descubrir todos esos otros caminos maravillosos de la música, ver cómo pueden conocer biografías de músicos y contextualizar, por ejemplo, si es un clásico, si es Mozart, bueno, oír algo de Mozart en un momento muy estratégico, porque
a veces hay reacción a oír música de este estilo en ellos, ¿no? Les parece aburrido, pero de pronto si están en una actividad muy manual, oírla de fondo y después, en otro momento, decir eso que oímos, le pusieron cuidado, de pronto dirán que no. Si alguien lo atendió, bueno, eso que oímos mientras estábamos preparando la ensalada de frutas era Mozart, era ¿cuál pieza? Sí, la pequeña serenata pequeña o el lago de los cisnes de Tchaikovsky, que es tan lindo. Que es hermoso, entonces decirles eso se llama así. Y el autor, ¿sí?, vivió en tal época y en tal país, entonces ahí se nos puede convertir en un proyecto de aula, porque entonces vamos a hablar de la historia de Austria, por ejemplo, vamos a hablar de las guerras de Europa, de la que pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, desde un autor, desde un tema musical, ¿sí? Es como esos abanicos que a veces le ofrecen a uno cualquier librito de esto, nosotros vemos eso con los profesores. Se abren ventanas. Se abren. Yo he visto la importancia de la ilustración como motivador y también como propiciador de comprensión. ¿Tú qué nos puedes compartir al respecto? Sí, la ilustración, yo sí me quito mucho el sombrero ante los ilustradores. Hay una cantidad de propuestas innovadoras muy serias, muy responsables en este campo, relativamente nuevo, pero ha crecido mucho por la respuesta a la acogida que hay en los lectores en formación con la imagen. De hecho, pues es más sencillo asimilar una imagen muchas veces que un texto, entonces es una manera de entrar al grupo escolar, de entrar a un grupo heterogéneo, ¿cierto? Entonces en la ilustración es como la intertextualidad, o sea, hay muchas cosas se están diciendo. Mira, por ejemplo, este libro es un libro que bueno, es bellísimo. A ver, no, es otro de Rafael Jung, no me acuerdo, bueno, pero son libros que tratan temas muy profundos y a veces con mucho humor, con mucha estética, entonces están siempre diciendo algo, ¿sí? Y el interpretar imágenes pues es muy interesante también. Es otra forma de lectura. Es otra forma de lectura. Es otra forma, por eso yo les hablé un poquito de que hablemos ya de lecturas, porque si seguimos pensando que la lectura es solo el texto escrito y la rendición de cuentas entonces pues no avanzamos porque eso no despierta interés juvenil, no despierta porque queremos ver otras cosas. Ellos se identifican mucho con lo gráfico. Es otro proceso, ¿no?, el de leer imágenes, es un proceso diferente y es muy importante fomentarlo, pero siempre pienso que de la mano también de la oída, de la escucha. La actitud y la capacidad de escucha es un terreno por abonar, larguísimo. Nosotros, por ejemplo, con las imágenes trabajamos el formato pequeño, trabajamos las pantallas gigantes, el video bien, y esa es una estrategia buenísima para los niños que no tienen un hábito de lectura. En el video bien se proyectan libros que uno escanea por la calidad de imagen, y eso les digo, eso es buenísima estrategia. Lo ven allá, lo ven con otros ojos, lo relacionan con eso tan chévere que es el cine, con eso tan chévere que es el video, y luego les muestra un libro, y entonces ellos ven que eso tan chévere nació de aquí, ¿sí? Y que hay un autor siempre detrás de eso, que no es tan fácil llevarlo a la pantalla, que hay un proceso, que hay una historia en cada libro. Y fomentar la actitud de escucha sí que es importante. Nosotros, por ejemplo, aquí trabajamos con niños de primera infancia y trabajamos un ratico de lectura en voz alta, y también Salomón les hace una narración oral, sin texto, sin formato. Y ese es un reto grandísimo, porque tampoco los podemos acostumbrar mucho a que solo la imagen dice. El valor de la palabra oral tiene un peso fuerte, hablando como a nivel ya social y humano. De la intercomunicación. Sí. Sí, el escuchar. Angelita, entonces podríamos puntualizar de esta conversación que definitivamente los procesos académicos, si bien es cierto, tienen las mejores intenciones,
en general pueden estar mal enfocados en el sentido de formatear tanto el proceso y de poner en los hombros de los niños tanta expectativa y tanta evaluación de lo que deben leer y cómo lo deben leer, que pueden matar esa motivación. Sí, sí, definitivamente sí, porque eso es lo que está pasando, los resultados lo dicen, hablan por sí mismos. No solo digamos que las pruebas PISA y las pruebas saber, no solo eso, sino que también la actitud, ¿no? Nosotros podríamos medir mucho lo de la lectura como algo actitudinal, o sea, ese desinterés por ir un poco más allá en el conocimiento, en el saber. Estamos viendo como de alguna manera con preocupación generaciones que se están concentrando con lo fácil, ¿no? A todo nivel y en el estudio, o sea, el copiar, pegar para hacer tareas, y la desmotivación por ir y buscar algo más allá que el primer libro, que el primer texto. Sí, eso es fruto también de ese afán por evaluar. Hoy en día y ya hace unos añitos se viene dando una gran problemática, que es la no comprensión lectora en la mayoría de asignaturas. Matemáticas no pueden interpretar problemas porque no lo saben leer. Ciencias naturales con sus temas tampoco lo pueden interpretar. Y por ese estilo, muchos textos que empiezan a ser básicos año tras año, los chicos no los pueden interpretar. ¿Cómo lograr que estos niños encuentren ese interés en estos temas? Sí, profes, esa es la preocupación máxima del sistema educativo, la comprensión de lectura, y de hecho es algo que atañe a todos los contextos, ¿no? Al familiar también. Pero luego quien más le evalúa a uno la comprensión lectora es la vida. Entonces la lectura debemos contextualizarla. A los chicos hay que darles temas que les interesen, textos de interés. Eso es clave. O sea, no les podemos seguir dando libros que le gustaron a mi abuelita sin saber si a ellos también les van a gustar. El Lazarillo de Tormes. O si es el Lazarillo que a mí, por ejemplo, si a mí me apasiona y lo quiero compartir, pues compártelo, regálenlo por piezas, ¿sí? Hacer algo creativo, pero no mandarlo a leer. Entonces, la pregunta, sí, esa comprensión lectora la comprensión lectora es realmente el fruto de un proceso. Y a veces no la vemos como el fruto, como el resultado de un proceso, sino que lo tenemos como un punto de partida, como un objetivo. Es decir, el objetivo estaría bien, pero ¿cómo llegamos al objetivo? Que los chicos comprendan, pero ¿cómo? Entonces, como primero, para yo comprender algo tengo que poner suficiente atención. Pero es que esos niveles de atención no se están madurando en relación al texto escrito. Desde el preescolar, desde el hogar comunitario, desde la cuna, de la casa, tenemos que tener una relación con la palabra. De hecho, la tenemos con la palabra oral, pero también con la palabra escrita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lograr comprensión de lectura? Y yendo paso a paso, poco a poco. O sea, primero tiene que haber ganas de leer, ganas, interés, amor, curiosidad. Cuando yo ya tengo eso, ya me detengo en el texto. ¿Sí? Si yo ya me detengo, ya lo atiendo con más elementos, y entonces la concentración va por añadidura, me concentro en eso que me interesa, y de la concentración inevitablemente hay comprensión, ¿cierto? Cuando nos hemos concentrado garantizamos la comprensión, pero entonces hay mucha dispersión porque no hay hábito. Sí, no hay hábito lector. Entonces con esto, y eso está, las crisis en la universidad se ven, ¿no? Ustedes saben que en las universidades se está viendo el nivel tan bajo de comprensión lectora. No hay actitud frente al texto escrito. La cultura escrita se ha perdido mucho, se la ha descuidado mucho, pero es porque
a mi modo de ver, por lo que hemos estado Sí. conversando, porque nos Nos la han hemos hecho ver enfocado de una manera que no muy propicia. cerrada, ¿no? Sí. Deslindando de lo afectivo, de lo emocional, y no debe ser así. Debemos comprometernos integralmente en el aprendizaje. Debe interesarnos, gustarnos, satisfacernos. Entonces el proceso, si no lo hemos hecho desde la cuna, entonces con los grandecitos es tener más paciencia, esperemos a ver qué les gustará. Entonces está la pantalla gigante, nosotros tenemos mucho por compartir en eso, libros que se pueden proyectar, leerles en voz alta, porque ahí ellos están recibiendo, están sintiendo el afecto, conseguir indagar a ver qué les gustará a ellos, preguntarles, dosificar también. Y la recomendación así fundamental es pilas con la evaluación. O sea, si queremos convertir a los jovencitos en lectores, no les evaluemos la lectura, conversemos sobre lo que leímos juntos, sobre lo que ellos leyeron. Pero evaluar es complicado, porque ellos no, ¿por qué les vamos a exigir ser lectores, por ejemplo, en contextos rurales donde no hay cultura, tradición con la cultura escrita? En estos hogares no hay libros, porque pues ellos tienen otro proceso, ¿cierto? Entonces podemos indagar en lo que es la huerta, la historia personal de ellos, escribir, leer sobre esa vida de otra manera y no pedirles lo que no nos pueden dar, es más bien darles, ¿no? Y para eso sí indagar mucho más. Y hay juegos, hay estrategias para el aula que bueno, yo creo que por internet eso se pueda conseguir, y si no, pues también es estar en talleres, en búsquedas, y hay muchos juegos, muchas estrategias. ¿Les cuento unita? Sí. Por ejemplo, yo hago una cosa que es la que me vino ahorita a la mente, con los chiquitos y con los jovencitos con discapacidad, para eso de la concentración. Entonces yo les doy un texto, hay que escogerlo, no cualquiera sirve para eso, entonces se lo leo así con muchas ganitas, entonces les digo, está lindo, pues vamos a empezar, porque yo vi unas cabecitas por ahí distraídas, está lindo, ¿cierto? Está bonito. Más que preguntarles qué entendieron o qué pasó ahí o eso, porque eso ya es cuestionar. Sí, ya. Entonces lo que les estaba diciendo es que el evaluar esos niveles de lectura a veces afecta mucho la autoestima, porque creen que porque no pudieron dar razón de un libro son tontos, que es que así se califica, el que no lee, y no es así, es otra su historia lectora, es de otra manera que puede dar razón de eso, o en otro momento. Todavía no, ¿cierto? Entonces yo les leo algo, por ejemplo, Elmer, el elefante de retazos, estaba esperando a su primo, que venía a visitarlo. Está retrasado, dijo Elmer, tal vez esté perdido, vamos a buscarlo. Supongamos, entonces sigo con el libro, entonces qué lindo que es, ay, pero, por ejemplo, se me olvidó quién era que lo iba a visitar. Entonces alguien que estaba viendo y lo dice por ahí era el primo, o de pronto ninguno atendió eso, entonces bueno, lo vuelvo a leer. Y empiezo a jugarles, a leerles un texto con olvidos. Entonces yo les digo, bueno, cuando ustedes se den cuenta que a mí se me olvidó algo, cuando ustedes lo noten, van a decir una palabra y les digo una palabra chistosa, ¿sí? Una palabra, una voz chistosa, chipitú, chapatá, ¿sí? Entonces ellos gritan, chipitú, chipitú. Entonces es una señal de que están atentos, lo están gozando. Entonces, ¿por qué chipitú? Porque usted no dijo primo, sino que dijo sobrino. Entonces son errores. Entonces son niveles que dan son cositas que dan mucho resultado con niveles chiquitos, pero cuando son adolescentes y no han tenido todavía esa relación lúdica con la lectura de jueguito, no les va mal hacerlo. No lo haríamos con Elmer, con los adolescentes, pero sí lo podríamos hacer con un libro apropiado para ellos, incluso de ciencias, con errores, con olvidos, pero es como generar otra manera de encontrarlos. Bueno, muchas gracias, Angelita, ha sido bastante enriquecedora esta experiencia de que nos compartas todo lo que tú has podido recoger en este tiempo, los conceptos de cómo consideras se debe acercar el joven a la lectura. Muchísimas gracias. A ustedes, Muchísimas gracias. Espero haberles colaborado bien. Súper. Me abriste los ojos, mira con lo que venía. Claro.